13 de septiembre de 1847. A las faldas del castillo de Chapultepec se desarrolla lo que sería la última de las batallas de la invasión de Estados Unidos contra México. En aquella batalla murieron estos 6 cadetes del heroico colegio militar que tenía su sede ahí mismo, en el castillo de Chapultepec. Esta historia de estos ejemplares y heroicos cadetes ha sido exaltada en la historia oficial un tanto para opacar lo que fue la historia de la invasión en sí misma y las consecuencias que tuvo para el futuro y el actual presente de México y de Estados Unidos. Estados Unidos ya no tiene actualmente un compromiso histórico con este episodio lamentable de su historia. ¿Por qué será que el actual presidente López Obrador no le exige disculpas al gobierno de Estados Unidos como sí le exige disculpas al gobierno de España por la conquista? En la ceremonia del día de hoy no vi que estuviera presente el embajador estadounidense y ninguna delegación representativa de los Estados Unidos. Pero eso sí, hay que pedirle disculpas a España, exigirle que se disculpen con México por la conquista. En 1848, cuando se firma ya por fin el Tratado Guadalupe Hidalgo, donde México pierde más de la mitad de su territorio, Estados Unidos ganó la mitad de lo que hoy, en el presente, es su país, de lo que hoy es su territorio, y lo ganó por fuerza de invasión, lo que hoy, actualmente, es en contra del derecho internacional. En el siglo XIX, Estados Unidos lo ganó por derecho de conquista, lo cual, repito, hoy sería completamente ilegal, sería una arbitrariedad al derecho internacional. Y eso es Estados Unidos. Desde que el 13 de septiembre de 1847 las tropas estadounidenses fueron capaces de disparar y masacrar a estos 6 heroicos cadetes mexicanos, hasta la reciente salida del ejército estadounidense de Afganistán, donde han torturado, violado, matado, desplazado a las familias de Afganistán, pues queda claro que Estados Unidos es una bestia que no tiene contrapesos. Y cuando surge un contrapeso contra Estados Unidos, entonces la propaganda estadounidense se dedica a ponernos como los malos a sus contrapesos. Léase China y léase Rusia. Pero ¿qué otras lecciones históricas nos deja este episodio de los 6 cadetes heroicos mexicanos? Nos deja la lección de que cuando una sociedad está desprevenida ante el contexto y ante los procesos históricos que se presentan ante sus ojos, pues surge lo inevitable, surgen las pérdidas, las desgracias y los conflictos. En 1847 la sociedad mexicana no estaba preparada para recibir una invasión extranjera. Algunos intentos de invasión se habían desarrollado en el puerto de Veracruz y habían sido repelidos por el ejército mexicano, especialmente por Santa Anna. Pero el hecho de tener tropas extranjeras en tu territorio no era algo que se hubiera visto antes en la historia de México. Además de que, desgraciadamente, en aquella época, en esos años, los regionalismos opacaban la idea de nación. Para la sociedad mexicana de 1847, pesaba más la idea y el arraigo de identidad a tu región que a tu país. Es por eso que muchos de los estados en esa época se declararon neutrales ante la invasión estadounidense. Inclusive en Yucatán había una revuelta independentista mientras Estados Unidos invadía tu país. Inclusive muchos de los líderes de esa revuelta en Yucatán ofrecieron a los Estados Unidos la anexión al país norteamericano. Por suerte que no todos estaban de acuerdo con esa idea y afortunadamente no se concretó. De no haber sido así, pues difícilmente México existiría actualmente. Y si México existe hoy como país, fue porque en 1847 los invasores estadounidenses no se pusieron de acuerdo para quedarse con todo el territorio.
pues si se hubieran puesto de acuerdo, sencillamente México no existiría actualmente. Y también por otra serie de condiciones históricas, porque la sociedad era muy distinta, porque el racismo permeaba ya muy fuerte en los Estados Unidos y muchos de estos militares invasores y los políticos en Washington no querían mezclarse con personas morenas. No veían prudente la mezcla de razas y por eso nos dejaron menos de la mitad de nuestro territorio que actualmente podemos llamar México. Esta crisis de identidad de los mexicanos de mediados del siglo XIX fue uno de los factores que determinaron la derrota de México. La descoordinación, la división y la mezquindad regionales fueron lo que terminaron dándole la ventaja táctica a los estadounidenses. Por aquel entonces muchos de los militares europeos veían con mucho recelo lo que estaba haciendo Estados Unidos. Muchos no pensaban que realmente Estados Unidos pudiera invadir México por las condiciones geográficas, por la mayor experiencia que tenían los militares mexicanos en batalla, pero así en el papel, en estricta teoría, se veía difícil que Estados Unidos pudiera prosperar en su invasión. Pero no contaron y no incluyeron en sus análisis lo que ya dije, la desunión, la mezquindad, los arrebatos de poder internos, las ambiciones de los militares mexicanos, las revueltas internas. ¿Cómo es posible que en plena invasión se diera la alzada de los polcos? Cuando te está invadiendo un país extranjero, tú estás pensando en hacerte del poder interno. Bueno, pues todavía mucho de eso permea, por desgracia, actualmente en la sociedad mexicana. Estamos viéndonos el ombligo, peleándonos unos con otros, mientras los intereses extranjeros siguen imponiéndose en nuestro territorio. Muestra clara de esto, aunque se enojen los fanáticos de López Obrador, pues es la política migratoria. Estados Unidos, desde Donald Trump y ahora con Biden, nos impusieron la política migratoria. Le dijeron a México que debía perseguir y detener a los migrantes de Centroamérica, bajo amenaza de ponerle aranceles a los productos mexicanos. Y no solamente eso, así como en 1847 la sociedad estaba desprevenida, pues hoy parece ser, a inicios del siglo XXI, que no estamos viendo el proceso de transformación de las relaciones políticas, sociales y económicas en el mundo. Estamos ante la digitalización de la identidad, la digitalización de la economía y la digitalización de los estados en sí mismos. No estamos prevenidos ante las nuevas relaciones que están por surgir, relaciones regionalistas. Vamos hacia la anexión de la región de Norteamérica. Así como en 1847, Estados Unidos puso de pretexto una supuesta violación de su territorio, hoy, en el presente, Estados Unidos tiene como pretexto a los cárteles del narcotráfico, a los cuales ha financiado, sembrado y organizado para, en un futuro no muy lejano, intervenir y anexarse nuevamente y políticamente todo el territorio nacional. Ya tenemos una fuerte influencia cultural de los Estados Unidos, ya tenemos una fuerte dependencia económica de Estados Unidos y a lo que vamos es a la región de Norteamérica, a la anexión regionalista liderada desde Washington. ¿Cómo será esto? Con la digitalización de la economía, como ya lo dije. Así como en China está surgiendo el yuan digital, ahora Estados Unidos está por lanzar el dólar digital. Y ese dólar digital vendrá a sustituir a nuestro peso mexicano. Los billetes nuevos que estamos viendo circular serán los últimos que veremos físicamente en nuestra historia, en nuestra vida. La moneda física, los billetes físicos van a desaparecer y serán sustituidos por moneda digital. Asimismo, la identidad digital, nuestra credencial de elector, nuestra identidad, nuestra acta de nacimiento, ya no dirá Estados Unidos mexicanos, va a decir algo así como región de Norteamérica, Norteamérica Unida, algo así, y será puramente digital. Lo que estoy diciendo pareciera conspirativo, pareciera futurista,
pero ya lo estamos vislumbrando. Así como en 1836, después de la anexión de Texas a Estados Unidos, había muchos militares, analistas y políticos que ya empezaban a avisar, empezaban a alertar de que en 10 años Estados Unidos, o en los próximos años Estados Unidos, emprendería una invasión contra México, lo cual ocurrió hasta 1845. Pues así ahora estamos viendo los indicios, estamos viendo las señales de advertencia de todo lo que estoy diciendo, la integración digital de Norteamérica. Así que la lección histórica de estos heroicos cadetes que ofrecieron su vida en 1847 para defender el Cerro de Chapultepec debe ser un ejemplo histórico para los mexicanos y mexicanas del presente, para que defendamos no solamente un cerro, sino que defendamos un poco, lo poco que nos dejaron en 1847 los estadounidenses, y que no caigamos en los cuentos, en las promesas vacías que nos van a hacer en un presente no muy lejano.